la infertilidad, abortos a repetición, sangrado anormal, valoración de la fecundación in vitro, para la fecundación in vitro, es decir, si queremos evaluar cómo está esa cavidad para implantarle un huevo, valoración pre-postquirúrgica y localización de un dispositivo intrauterino. Contraindicaciones: no debemos hacerla ni cuando está menstruando, ni si la paciente tiene sospecha de embarazo, si tiene una infección pélvica, si está sangrando activamente y si ya ha tenido un legrado reciente o la han operado recientemente. La limitante, como les dije, es que solamente se ve la cavidad endometrial, más no el contorno, no podemos ver la parte del borde del útero, solamente la cavidad. Y en el diagnóstico de útero unicorne por histerosalpingografía se debe considerar que puede haber una duplicación cervical, pero que es muy rara, ¿no? Y se debe inyectar medio de contraste a través del cuello del útero. Es lo que les dije, o sea, siempre hay que revisar que no haya dos cuellos, porque si de repente nosotros canulamos uno solo, vamos a pintar una sola cavidad, a menos que tenga comunicación, ¿no? Y entonces nos puede llevar a un diagnóstico errado. Algunas complicaciones se pueden presentar como reacciones vagales, si es que tiene alergia al contraste, si tiene hemorragias, se puede ir por la parte venosa, se pueden quitar las venas, puede presentar infecciones si no hay una buena asepsia y podemos perforar en el útero y la trompa, ¿no? Si es que no tenemos los cuidados necesarios y no ponemos un histerómetro y medimos cuánto mide verdaderamente la cavidad endometrial y metemos con demasiada fuerza y de repente hasta podemos perforar el útero y hacerle daño a la trompa. Estas son las imágenes que se ven en una histerosalpingografía. Acá tenemos el cuerpo del útero completamente normal, de bordes regulares, bien definidos, la parte del cervix y la vagina, ¿no es cierto? Está pasando contraste por las trompas, ¿no? Y ya se están viendo contraste en la cavidad endometrial, en la cavidad peritoneal, ¿verdad? Acá también tenemos, están las trompas y ya está cayendo los fondos de saco. Igualmente, esta es una histerosalpingografía normal también, ¿no? Pero nosotros no podemos ver el contorno del útero, solamente vemos la cavidad endometrial pintada y, bueno, la permeabilidad de las trompas. Acá estamos viendo una histerosalpingografía que también la utilizamos para detectar útero doble. Estamos viendo dos cavidades, pero acá hay obstrucción de trompas. No se están viendo las trompas ni está cayendo a la cavidad endometrial. Ven cómo hemos canulado los dos cervix, se ve claramente, ¿no es cierto? Pero si nosotros nos descuidamos y solamente canulamos uno, puede quedar sin pintarse o sin evidenciarse y hacer un diagnóstico errado de útero unicornio con atrofia de trompa. Pero este es un útero doble o útero didelfo. Este es un útero bicornio. El útero bicornio tiene forma de corazón, pero siempre se comunican y terminan en un solo cuello. Puede ser un bicornio parcial o puede también llegar a partir parte del cuello. ¿Ya? Puede ser más profundo entonces la incisura esta. Acá también tenemos otro útero, que sería bicornio, ¿no es cierto? Y acá sí vemos la permeabilidad de trompas, son un poco dilatadas, puede ser que tenga hidrosalping, aunque ya se ve que está cayendo a la cavidad, y acá también a la cavidad peritoneal. Eso se llama la placa Coté, de Coté, pero la placa Coté para nosotros significa que ya
el contraste cae a la cavidad peritoneal y nos indica que hay permeabilidad. Entonces, esta paciente puede salir embarazada. Acá tenemos, por ejemplo, un útero unicornio. Solamente tiene un lado visible. Tenemos la trompa y un hidrosalpingo acá, ¿no? Puede ser una dilatación, todavía de repente va a caer. Puede ser que hay un poco de resistencia, ¿no? Estas son las, ¿cómo se llama? La mucosa del cuello. Pero no vemos en el otro lado desarrollo. Entonces este se llama útero unicornio, pero tenemos que asegurarnos que no tenga dos cuellos para que no haya equivocaciones. Otro examen que nos sirve para evaluar estas malformaciones congénitas es el ultrasonido, tanto bidimensional como el tridimensional. Y todos se utilizan para evaluar esta patología. Tiene 92% de sensibilidad y 100% de especificidad para diagnosticar útero bicornio. ¿Por qué? Porque en este sí podemos ver el contorno del útero, podemos ver el fondo y entonces podemos detectar que no sea un tabique, sino es una división o una división de la parte superior del útero. El útero septado. Aquí se puede sí medir una distancia que se dé entre una línea recta que trazamos entre los cuernos y el fondo uterino, y esa distancia debe ser menos de 5 milímetros para que sea útero septado. Por ejemplo, en la paciente que tiene una agenesia atrofia cervical o atrofia vaginal, nosotros no vamos a poder hacer ninguno de estos exámenes invasivos, como la histerosalpingografía o la histerosonografía, y vamos a recurrir a la ecografía, ni la transvaginal tampoco. Vamos a tener que recurrir a la ecografía bidimensional suprapúbica, ¿no? Donde vamos a hacer cortes laterales y transversales y longitudinales del cuerpo uterino, que nos va a permitir ver la morfología, el tamaño, ¿no? Y de repente, ¿cómo se llama? Alguna anormalidad en la cavidad en el endometrio, no la cavidad, porque no vamos a poder ver, pero podemos ver dos. Si es un útero didelfo, podemos ver, bicorne, vamos a ver dos ecos, como dos ecos en transverso. Esta es una ecografía simple en una agenesia. Vemos la vejiga que está llena de líquido, totalmente repleta, y por detrás el eco, que no visualizamos ninguna imagen que nos haga pensar que tiene útero. Está vacío por detrás de la vejiga. La histerosonografía. La histerosonografía es un examen que se utiliza transvaginal, y también vamos a utilizar un catéter especial, un catéter de French, para instilar líquido a la cavidad endometrial. Entonces, con la finalidad de despegar la cavidad endometrial y ver los contornos o los bordes del endometrio, y asimismo los contornos del útero. Con esto vamos a poder evaluar las anomalías congénitas con una sensibilidad de 93% y especificidad del 99%. O sea que es un examen que nos acerca bastante al diagnóstico, porque es completo. Es como que fuera una histerosalpingografía y una ecografía a la vez. Pero lo único que, la ventaja que tiene la histerosalpingografía, ¿cuál sería? Sobre ese examen. A ver, ¿cuál sería que los acabo de decir? Es que con la histerosalpingografía voy a ver
permeabilidad de trompas, inyecto el contraste y voy a ver todo el recorrido que hace la sustancia de contraste a través de las trompas. En cambio acá no, yo no puedo evaluar la permeabilidad, pero por lo demás es más completo que el otro, porque acá puedo evaluar pólipos, puedo evaluar miomas. ¿Por qué podría evaluar pólipos? ¿Cómo los vería? ¿Cómo se te ocurre que los vería los pólipos? ¿Por qué los veo los pólipos? ¿Los puedo ver en una ecografía normal, o sea, una suprapúbica? ¿Ah? ¿Los puedo delimitar un pólipo endometrial? No inyecto líquido y en la ecografía se ve... Claro, se ve el eco endometrial, que tiene que ser lineal, regular, ¿no? Y tiene una medida, ¿no? Según esté en la menstruación o antes de la menstruación, bueno, en diferentes edades. Pero en el caso de un pólipo se puede ver ensanchamiento de la línea endometrial en una ecografía normal. Un eco endometrial irregular, ensanchado de repente en un extremo. Y nosotros no sabemos a qué se debe, puede ser mil causas. Entonces la única forma de verlo es con la histerosonografía o la histeroscopía también. La histerosonografía despliega porque le metes agua y despega las dos caras del útero, y entonces se va a proyectar el pólipo hacia la luz y entonces lo vamos a poder delimitar. Es más, le podemos también agregar Doppler. ¿Para qué? ¿Qué cosa vamos a ver? Yo le aplico el Doppler a esa tumoración y veo si tiene vascularización. Por ejemplo, el pólipo tiene un pedículo vascular, tiene un cuellito y ahí tiene una serie de vasos que lo nutren. Entonces eso es bien típico del pólipo, ¿ya? El mioma submucoso, en cambio, como que no se pinta, no se enciende. Bueno, y acá tenemos el catéter que vamos a meter para, ¿cómo se llama?, instilar el agua, pero tiene un globito al final. ¿Para qué? Ese catéter tiene un globo para que después nosotros que lo introducimos, lo inflamos y atraca. Y ya el agua no se sale, no se regresaría todo. Entonces tiene dos vías por eso. Una para inflar el globo y la otra para inyectar la sustancia de contraste. ¿Ya? Este examen, igual que la histerosalpingografía, se debe hacer al 5.º día después del primer día de sangrado de la menstruación hasta el 10º nada más, para asegurarnos de qué. ¿Para qué? Que no está embarazada. Porque a una embarazada le hacemos esto y ya le provocamos un aborto. Entonces acá está bien claro. Esto sería... ¿Qué sería esto? Bueno, esta es la vejiga. Esta es la vejiga vacía. Nosotros tenemos que hacer orinar a la paciente, ¿no? Y luego vamos a meter el transductor transvaginal. Este es el transductor transvaginal y esta es la sonda con su globito al final y con las dos vías. Y para ubicarnos metemos la sonda transvaginal y luego ya inyectamos el agua. Entonces, indicaciones. Hemorragias vaginales pueden ser producidas por pólipos, miomas, submucosos, etc. Atrofia endometrial, adherencias, como en el síndrome de Ackermann, lesiones malignas endometriales, masas, defectos congénitos, en casos de infertilidad, abortos espontáneos, y podemos utilizar ecodoppler para ayudar o mejorar el diagnóstico. ¿Cuáles son las limitaciones? Solamente que no esté embarazada, asegurarnos que no esté embarazada
y que todo el material sea totalmente aséptico y la paciente no tenga una enfermedad infecciosa, ¿no? Para no diseminar la infección hacia el útero. Y asegurarnos también que no hay estenosis o atrofia del canal cervical. Y acá tenemos, la ecografía que vamos a utilizar en esto es 3D, acá para que se visualice mejor. Acá estamos viendo las dos cavidades endometriales. Esto sería un útero bicorne, ¿no? Y acá vemos los dos secos endometriales en un corte transverso. Este es un corte coronal, ¿no? Y este es un corte sagital. Solamente vemos un eco endometrial. Esto es lo mismo. Y luego tenemos el útero didelfo, que también se puede ver con este método, se puede ver muy claramente, y lo que nos da la ventaja también es que podemos ver el fondo uterino, que con la histerosalpingografía no podemos ver. Hay casos raros, pero están descritos en la literatura, que un útero bicorne se puede, ¿cómo se llama? Se puede embarazar y en los dos lados. Este no es el caso, es un útero bicorne, pero puede ser que en los dos cuernos se desarrollen los embarazos. Esto ya lo vimos, acá es una atrofia de útero, estamos viendo la vejiga, los huesos acá de la pelvis y un rudimento de útero por detrás de la vejiga. Eso es lo que yo les decía. Un útero bicorne, ¿no? Miren la separación y miren los dos embriones con la reacción desigual. ¿Lo ven? Otra vez. Bueno, y por último el examen también, que nos ayuda bastante en ¿cómo se llama? En las malformaciones congénitas, pero es un poco menos accesible por su costo y por el aparataje. Ya no estás malcriado, te vas, ¿no? Usted se pasa. ¿Cuántos años tienes tú? No, estoy como Sí, así que la estás probando. Entonces, la resonancia magnética. La resonancia magnética ¿cómo se llama? Se utiliza en casos complejos. Por ejemplo, para detectar, cuando uno detectas en un ultrasonido una genesia vesical o sospechas de que aparte hay otras malformaciones, porque la genesia uterina viene con otras malformaciones, inclusive renales, ureterales, etc. Puedes recurrir a la resonancia magnética nuclear, porque esto te va a ayudar a ver hasta la vagina, el cervix, el útero, ¿no? Y todo lo que está adyacente a las estructuras, no solamente a la cavidad endometrial. Y, por ejemplo, cuando hay atrofia de vagina, no le puedes hacer los otros exámenes. Los otros exámenes que son un poco invasivos. Son inofensivos, pero de todas maneras hay que introducir el equipo, ¿no? Entonces, en estas niñas generalmente utilizas una ecografía simple, pero la resonancia te va a ayudar bastante. Y así es como se ve, por ejemplo, una resonancia magnética en un corte sagital. Vemos el sacro, acá tenemos al recto, tenemos el útero, podemos ver muy bien el fondo, la vejiga, el cuello y la parte de la vagina y todo eso. Igualmente, esta es otra resonancia, el T2, ¿no? Y acá vemos un rudimento de útero y atrofia vaginal. Pues esto es músculo y esto es recto.
La ventaja es que no usa radiación, que no hay problemas con la sustancia de contraste se puede usar como no se puede usar